Así que ahora vamos, quisiera hacer con ustedes algo que haya una pregunta concreta sobre el tema anterior todavía, ¿no? El de los sacramentos, la iglesia y los sacramentos. Si alguien tiene alguna pregunta, la alargamos ahora. Si no, yo quisiera hacer una revisión de eso, porque cuando, con la Santa Cena nos puede llegar a introducir a este tema, ¿no? La Santa Cena no es algo tan inocente, tiene un contenido de compromiso cristiano muy, muy grande. Así que bueno, no sé si nadie tiene una pregunta concretita, yo quisiera hacer una miradita rápida sobre lo que vimos, ¿no? Partiendo de este concepto del sacerdocio universal de todos los bautizados, de todos los creyentes, ¿no? Que es un tema fundamental para la Reforma y que de alguna manera, que esto lo pusieron todo, o sea, estas cosas están en las reacciones de los que hicieron en el foro, están todas estas cosas, pero vamos ahora a verbalizarlas nuevamente, no estoy corrigiendo a nadie ni cosa por el estilo, ustedes ya lo pusieron, ¿no? Pero volver a tener presente estas cositas, ¿no? Esto es, el sacerdocio universal nos llama la atención sobre el carácter comunitario que tenemos, ¿no? Y que se opone a esa visión medieval de lo jerárquico. La iglesia no es la jerarquía, la iglesia es la comunidad, ¿no? Y esa es la gran propuesta de la Reforma. La iglesia es la comunidad, ¿no? Y que y esto es interesante, la iglesia no se realiza desde arriba para abajo, no se hace, el sacerdocio universal no se ejerce como poder, sino por el contrario, es servicio y servicio mutuo, ¿no? El sacerdocio universal hace que tengamos los ojitos muy, muy puestos sobre el prójimo, ¿no? Nos da una base, un mirar a nuestro alrededor. No podemos pasar de largo ante las situaciones con orejeras como los caballos. Íntimamente ligado al sacerdocio universal está la cuestión del ministerio, que levanta justamente el artículo 14 de la Confesión de Augsburgo, ¿no? Y hay que reconocer que este principio que expresa el artículo 14 es una parte primordial de nuestro sistema eclesiástico, ¿no? Nuestra iglesia luterana es una iglesia que se entiende con un ministerio ordenado. O sea, como bien dice la Confesión de Augsburgo, nadie puede treparse un púlpito porque le dé la gana, ¿no? Esto hay muchos que puedan disentir con esto, pero esto es parte de la iglesia luterana. Es así, ¿no? Es un servicio, y nótese que nosotros hablamos de ministros, no de sacerdotes, porque sacerdotes somos todos, ¿no? Y hay que recordar lo que es ser ministro, ¿no? Ministro viene de minus, ¿no? Que es el opuesto de magis, del cual viene magister, maestro, ¿no? El ministro es el que sirve, y es eso. El ministerio ordenado está para el servicio de la iglesia, con lo cual se invierte el concepto de la iglesia medieval, donde el ministerio ordenado es un sacerdocio que está por encima del llano, del común de nosotros, ¿no? Entonces, este es un principio importante. En nuestra teología, palabra y sacramento son absolutamente inseparables. La palabra y los sacramentos son medios de salvación, ¿no? Esto, Lutero, Lutero escribía sus obras teológicas en general eran en latín, ¿no? Como la de cualquiera en su época. También tenía textos en alemán. O sea, para leer a Lutero hay que leer alemán y latín. Y utiliza la expresión, ¿no? Dice son media salutis, ¿no? Porque esto de salvación, nosotros tenemos dos palabras en castellano, salud y salvación. Cuando decimos salud, hacemos referencia a otras cosas. Pero
este concepto es medios de salud, de salud en este concepto de bienestar, la salvación. Bueno, esos son la palabra y los sacramentos, ¿no? Donde Dios, a través de ellos, a través de la palabra, y a través de los sacramentos, que es palabra tangible, Dios actúa liberando y redimiendo. En este asunto de los sacramentos nos quedamos con esa viejita definición de Agustín: la palabra se une al elemento y hace el sacramento. O sea, en el sacramento hay palabra, hay elemento, y esto va a tener consecuencias más bien, digamos, consecuencias globales, porque los sacramentos nos hacen pueblo de Dios, ¿no? Nos unimos. O sea, primero el bautismo nos hace pueblo sacerdotal, y la mesa del Señor nos invita a compartir con todos. Es una mesa abierta, es la mesa del Señor, y eso hay que recordarlo siempre: es mesa del Señor, no mesa nuestra. Y cuando digo nuestra, el nuestro es el cualquier nuestro que se nos ocurra diferente del Señor, ¿no? Nuestra, de la congregación, nuestra, de la iglesia, nuestra, del pastor. No, es la mesa del Señor. Entonces eso, todos los sacramentos siempre nos van a dar una mirada global de las cosas, abierto a la humanidad. Por lo tanto, nuestra ética nunca va a ser una ética individual, va a ser una ética comunitaria. No podemos, o sea, por esto de los sacramentos que nos hacen pueblo de Dios, pueblo sacerdotal además, por añadidura, tenemos una ética que es comunitaria. Y por otro lado, y esto es lo último así como general que quisiera recordar de los sacramentos, es que los sacramentos, bautismo y santa cena, nos constituyen a cada uno de nosotros, sus recipiendarios, en sujetos de carácter escatológico, porque somos bautizados, participamos y nos alimentamos de la mesa del Señor en medio de este mundo en el que estamos. Pero a su vez esto es promesa del nuevo mundo, ¿no? Y está bien, cuando la iglesia se reúne en torno a la palabra, en torno al sacramento, este reino, este nuevo mundo, toma forma real, aunque sabemos que sí, de forma simbólica y provisional, pero es anuncio del reino de Dios, ¿no? Los sacramentos nos transforman en un sujeto escatológico que anunciamos, somos anuncios, nos hacemos parte de ese reino de Dios, de ese reino que es, pero todavía no, ¿no? Entonces, eso también es muy importante para comprender el sentido de los sacramentos. Bien. Yendo ahora entonces